Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Seguimos en la Carta a los Gálatas y estamos también dentro del tiempo de la Cuaresma. Voy a continuar esta Lección Divina con la Carta a los Gálatas y siempre dando esta referencia y enfoque al tiempo litúrgico que estamos viviendo, y que desde luego la palabra de Dios nos ilumina en las circunstancias que vamos viviendo, sea circunstancias personales, las circunstancias de la comunidad o de la iglesia misma. Entonces es importante que podamos considerar también este tiempo de la Cuaresma. Tomamos del capítulo 2 los versículos 1 al 10 de esta carta a los Gálatas y titulamos nuestra lección divina La comunión del apóstol Pablo con la Iglesia Apostólica. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para iniciar nuestro encuentro con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos en este momento en que nos acercamos a escuchar con atención tu palabra. Esta palabra que nos revela el designio de Dios, que tú inspiraste a los autores sagrados para que la pusieran por escrito en palabras humanas. Ayúdanos también a nosotros, creyentes de este momento, para que con tu luz podamos comprender el sentido de las Escrituras y podamos iluminar nuestra vida según esta palabra que hoy recibimos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar el primer paso de la lección divina, que es la lección. La lectura atenta del texto, fijándonos ya desde esta primera lectura en los detalles que puedan ir llamando nuestra atención para considerarlos y entender qué dice el autor sagrado a sus contemporáneos. ¿Qué es lo que dice Pablo a la comunidad de Galacia de la segunda mitad del siglo I de nuestra era? Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso que hubo intrusos, falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importan los que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres. Bien, en todo caso los notables, nada nuevo me impusieron. Ahora bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Palabra de Dios. Este texto nos está presentando lo que conocemos como la Asamblea de Jerusalén o el Sínodo de Jerusalén. Habría sido la primera ocasión en que se reunieron quienes iban encabezando las comunidades cristianas para acordar cosas que pudieran ayudar a esas comunidades a vivir la fe en Cristo bajo criterios comunes. Esta reunión dice que en ella estuvieron presentes los notables, es decir, podemos entender las cabezas de las diferentes comunidades. Pero se resalta hacia el final del pasaje la figura de los apóstoles Santiago, Cefas y Juan. Tal vez en la Biblia que puedan ustedes estar leyendo aparezca el orden diferente de los apóstoles. En algunas variantes tenemos Santiago, Pedro y Juan en lugar de Cefas. En otra variante puede ser Pedro, Santiago y Juan, ahí dándole la primacía a Pedro. O incluso Santiago y Juan. Entonces, estas variantes que se encuentran en las copias que se fueron haciendo antiguamente de la carta a los Gálatas, es donde se encuentran las variaciones. Probablemente el original es el orden de Santiago, Cefas y Juan, incluso el nombre de Cefas, no el de Pedro. ¿Qué significa esto? Primero, Santiago se menciona en primer lugar porque él quedó a la cabeza de la comunidad de Jerusalén. Y si se están reuniendo en Jerusalén, pues lo más lógico es eso, que se piense en quien preside esa comunidad. Después viene Cefas, que significa piedra, y es Pedro. Recordamos esto como en el Evangelio, pues Jesús cambia el nombre de Simón, se lo cambia a Cefas, que quiere decir piedra, y de allí que se toma la forma del nombre propio, Pedro. Pero es el mismo personaje. Y finalmente, Juan. Juan, que en la tradición del Evangelio, del cuarto Evangelio, se considera o se identifica con la figura del discípulo amado. Como quiera, estos tres apóstoles, en la tradición sinóptica, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en varios momentos aparecen ellos tres y Jesús los llama de manera muy particular. El orden siempre va a ser en los evangelios Pedro, Santiago y Juan, dándole la primacía a Pedro o Cefas porque él es el príncipe de los apóstoles, es el que encabeza el colegio apostólico. Y aquí el apóstol Pablo pues todavía no resalta la primacía de Pedro, sino está haciendo ver pues la importancia de Santiago, porque
vuelvo a repetir, había quedado al frente de la comunidad de Jerusalén. Ahora, junto a ellos tres, que eran considerados como columnas, están los otros notables, aquellas otras personas sobresalientes de las comunidades. Y se habrían reunido para resolver la situación de que si era necesario que los que provenían del paganismo para hacerse cristianos debían circuncidarse y por lo tanto asumir las prácticas de la ley judía, o podían llegar a ser cristianos solamente recibiendo el bautismo y empezando a vivir lo propio del cristianismo. Este acontecimiento lo narra más ampliamente Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hay unas pequeñas diferencias entre lo que el apóstol Pablo dice y lo que San Lucas narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No voy a entrar en esa diferencia, a marcar pues las diferencias que hay, pero solamente hago la referencia a esta asamblea de Jerusalén. Ahora, Pablo lo que está narrando es su propia experiencia. Recuerden, lo que Pablo quiere hacer en este apartado de la carta a los Gálatas es la defensa de su apostolado por defender el evangelio que está predicando. Van como tomados de la mano. Y no puede haber en la mentalidad de Pablo y en su vivencia personal evangelio sin el apóstol, y lo mismo no puede haber un apóstol sin el evangelio. Por eso es tan importante para él este momento. Encontrándose pues allí en Jerusalén, es acompañado por Bernabé, que recuerden, Bernabé había instruido y acompañado en sus primeros pasos a Pablo y había salido de la comunidad de Antioquía junto con Pablo para empezar a predicar el evangelio. Entonces ya habían hecho todo un viaje misionero, probablemente ya el segundo viaje misionero lo habían iniciado, pero la figura de Bernabé va a ser muy importante. Aunque no es del grupo de los 12, Bernabé no es mencionado en la lista que nos dan los evangelistas de los 12 que llamó Jesús, ni siquiera cuando deserta Judas, que entrega a Jesús, y los apóstoles deciden elegir a uno nuevo, un apóstol nuevo que cubra el lugar de Judas. No está allí Bernabé. Entonces, es otro apóstol, podríamos decir, mucho más semejante a Pablo que al grupo de los 12. Entonces esto le da fuerza a Pablo, al evangelio y la misión que está realizando, pero además lleva consigo a Tito, un colaborador que junto con Timoteo, ellos dos le estarán apoyando mucho al apóstol Pablo, visitando las comunidades, quedándose en las comunidades que iba fundando el apóstol mientras él iba a otra nueva comunidad, y se quedaban para reforzar la enseñanza que había dado el apóstol. Entonces, tanto Timoteo como Tito llegarán a ser brazos derechos del apóstol. Y en diferentes cartas
va a estar mencionando a ambos o a alguno de los dos. En este caso, menciona que fue con Tito también a Jerusalén. Y la situación de Tito era que había sido convertido del paganismo y no lo habían circuncidado. Entonces resalta este aspecto el apóstol para hacer ver que ni siquiera a él, que estaba allí en Jerusalén, le pidieron que se circuncidara. Ir a Jerusalén incluso era importante para quien peregrinaba a Jerusalén, ir al templo. Una de las prácticas judías y que conservan también los apóstoles. O sea, no hay una ruptura en un primer momento con el templo. Esto va a venir mucho después. Entonces, a Tito le reciben en el grupo, pero además le permiten que siga viviendo su vida cristiana sin necesidad de circuncidarse. Recuerden, este es el punto fundamental que está tratando Pablo en este momento. Dice el apóstol que él expuso a los que encabezan las comunidades su evangelio. O sea, la predicación que está anunciando, ¿no? Los contenidos que estaba predicando. No es que sea un evangelio diferente al que los apóstoles están predicando. Cuando hace esta expresión, pues es una expresión que quiere resaltar los contenidos del evangelio que Pablo ha recibido. Y aquí nuevamente dice que subió a Jerusalén nuevamente, y subí movido por una revelación. O sea, Pablo está recibiendo de Cristo directamente el evangelio y también el modo de actuar. Pero Pablo sabe que quienes están a la cabeza de la iglesia son precisamente los apóstoles a quienes Jesús llamó y quienes estuvieron con él. Por eso, él expone su evangelio. Aquí vemos un acto de humildad muy grande del apóstol para exponer lo que él predicaba, esperando la aprobación de los apóstoles. Al final, recibe la aprobación y el signo es muy, muy bonito. Dice que en señal, y reconociendo la gracia que me había sido concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos, es decir, a los que han asumido el judaísmo y que ahora están también dando el paso adelante al cristianismo. Entonces, hay un gesto de comunión. Ese darles la mano es gesto de comunión. Comunión en lo que está predicando, comunión de que él vaya a los paganos o ellos vayan a los paganos, que sigan llevando el evangelio por esas regiones donde ya iba predicando el apóstol, y esta comunión que lleva a la unidad de la fe, la unidad de la vivencia cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles va a decir que les dieron una carta donde decían pues que estaban en esa comunión y pues que les pedían a las comunidades que provenían del paganismo que se abstuvieran de comer lo inmolado a los ídolos y de la fornicación, entendiendo pues
la prostitución sagrada. En otro momento podré explicar en qué consistía esa prostitución sagrada y por qué era tan importante, no solo para algunas religiones, sino en general. Al hacer el estudio de las religiones comparadas, se ve cómo era un elemento muy común en todas las religiones. Entonces, como son signos de las religiones paganas, pues piden que no practiquen esos signos, pero que no es necesario hacerse circuncidar y practicar la ley de Moisés, sino que lo pueden vivir cristianamente sin necesidad de practicar la ley de Moisés. Y bueno, aquí resalta un aspecto muy importante. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Y de verdad, Pablo se preocupó mucho por los pobres. Va a organizar una colecta en favor de los pobres y especialmente de los pobres en Jerusalén. Las comunidades que él va evangelizando les va a invitar a esa colecta para que los pobres de Jerusalén reciban la ayuda de aquellas iglesias hermanas, reconociendo a Jerusalén como la iglesia madre. Un gesto también de comunión. Bien, pues vamos a pasar ahora a la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? No voy a leer el texto, más bien seguiré comentando y proponiendo algunas ideas, pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿qué me dice el texto? ¿No? ¿Qué nos dice como comunidad? Pero no se queden solo con las ideas que yo les comparto, dejen que la palabra de Dios penetre en cada uno de ustedes para que entonces comprendamos qué me dice en mis circunstancias actuales la palabra de Dios. Quiero partir de considerar a los apóstoles. Aquí se mencionan a Santiago, Cefas y Juan, pero ellos están también congregando al resto de los apóstoles. Están en comunión. Y entonces nosotros también formamos parte de la iglesia apostólica. En el credo decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es decir, que nuestra fe y nuestra vivencia cristiana está bajo la guía de los apóstoles. Hemos recibido el Evangelio que los apóstoles predicaron y la iglesia ha custodiado este Evangelio y lo sigue anunciando con fidelidad. Esta iglesia apostólica ahora queda, se hace presente en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y a la cabeza del grupo de obispos de todo el mundo está el Papa, que es el sucesor de Pedro. La sucesión petrina está bien definida, en ningún momento se ha perdido y podemos o tenemos pues conocimiento de todos los papas que han ocupado la cátedra de San Pedro. Entonces, cuando se elige al nuevo papa, es sucesor de Pedro y por eso le damos este título de Pedro. Las veces que ha venido o han venido los diferentes papas a México,
empezando por San Juan Pablo II, luego el Papa Benedicto y el último que ha venido pues es el Papa Francisco, siempre se le da el título de Pedro. E incluso en algunos momentos los obispos que le dan la bienvenida le dicen: tú que eres Pedro y vienes a confirmar nuestra fe. Entonces, los obispos en comunión, en conjunto, hacen presente a los apóstoles. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Un día, platicando con un obispo, él ya falleció, Monseñor Rosendo Huesca, nos platicaba que se había puesto a investigar sobre su sucesión apostólica y él pudo llegar hasta la Edad Media. Al momento en que nos lo platicó, nos comentaba pues que ya no había seguido ese trabajo, esa investigación, pero fíjense, llegar hasta la Edad Media pues es recorrer más de 10 siglos hacia atrás. Y nos decía el señor obispo Rosendo Huesca que empezó pues primero el obispo que a él lo ordenó obispo, y luego a ese obispo quien lo había ordenado obispo, y así se fue investigando y pudo llegar. Entonces, esto nos hace ver que los obispos que encabezan nuestras iglesias particulares, nuestras diócesis, son verdaderos sucesores de los obispos. No puede haber un obispo, o no pueden ordenar, darle el orden del episcopado a un obispo, si no está el mandato apostólico. Es decir, si el Papa no lo ha nombrado y él dispone que reciba el sacramento del orden en el grado de los obispos. Esto es algo muy bello, porque somos una iglesia, o somos la iglesia apostólica. Esto nos debe llenar de alegría y de gran confianza de que el Espíritu Santo sigue suscitando a los sucesores de los apóstoles, a los nuevos obispos, para nuestra comunión eclesial. Y después, todos los bautizados entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y entonces, estamos en comunión. Por eso es importante que nosotros nos sepamos en comunión con la iglesia. Y en los distintos niveles de la expresión de iglesia que vamos viviendo. Quienes hemos tenido la bendición de Dios de poder estar, por ejemplo, en una misa allá en Roma, en el Vaticano, es muy hermoso estar al lado, a lo mejor, de algunos orientales, ¿no?, de algunos europeos, de otros hermanos de Latinoamérica, de hermanos de distintas partes del mundo, y todos celebrando la misma Eucaristía. Y bueno, cada uno va respondiendo en su propio idioma, y a lo mejor no nos entendemos, pero, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, es tan hermoso escucharlo en distintas lenguas y saber que es la misma oración que el Espíritu está suscitando en nosotros y que nos une como iglesia, como familia de los hijos de Dios, y estamos viviendo en esa unidad con todos nuestros hermanos que han recibido el bautismo en cualquier parte del mundo. Ojalá que esto lo valoremos siempre y lo disfrutemos, ¿no? Saboreemos el que somos iglesia apostólica, una sola iglesia. La misión
que realiza el apóstol junto con Bernabé y le va ayudando Tito y muchos otros colaboradores. Es la misión que realizan ellos entre los gentiles, entre los paganos. Y la misión que realizan los demás apóstoles es con los judíos, con los circuncisos. Pero es la misma misión. Es el mismo evangelio que están predicando. Y lo mismo ahora en las diferentes expresiones de nuestra pastoral que vamos realizando en la iglesia. Es el mismo evangelio, el único evangelio de Jesucristo que estamos anunciando, pero en expresiones de pastoral diferentes, en lugares diferentes, en sociedades diferentes, con mentalidades diferentes. Y entonces, este único evangelio va penetrando todas esas realidades diferentes. Y por eso es bien importante que cada uno de nosotros los bautizados comprendamos que he recibido la misión de anunciar el evangelio. Pablo lo hace entre los paganos, Pedro lo hace entre los judíos, yo lo hago en esta comunidad parroquial, nuestro arzobispo lo hace en esta diócesis, nuestras hermanas religiosas las hacen en los apostolados que van haciendo, y cada uno de ustedes también, laicos, van llevando el evangelio a su familia, a sus lugares de trabajo, a sus amistades, y si realizan algún apostolado dentro de la iglesia, en ese apostolado van llevando el único evangelio. De tal manera que tenemos que estar en esta comunión de el evangelio que predicamos, la doctrina de la iglesia que predicamos, que comunicamos a los demás. No podemos pensar, yo tengo el Espíritu Santo y entonces voy a inventar algo nuevo. Voy a decir cosas que nadie más ha dicho. No. El Evangelio es uno solo. Y tenemos que estar en esa comunión del Evangelio. También la comunión con la jerarquía de la iglesia y la comunión entre nosotros. Somos una iglesia, ya nos lo dijeron nuestros obispos de Latinoamérica, desde 1979, cuando se reunieron en Puebla, y fue la primera vez que vino el Papa San Juan Pablo II a México, ya nos dijeron que tenemos que ser una iglesia de comunión y también de participación. Allí surgieron estos dos términos, o a partir de ahí los hemos empezado a utilizar mucho más, porque nos hicieron ver que como iglesia, como bautizados, debemos de estar en comunión. Debemos de estar unidos. Y todos debemos participar en la misión de la iglesia. Esto ya lo había anunciado, o lo había dicho, resaltado el Papa San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Todos los bautizados debemos de llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Entonces, fíjense, somos una sola iglesia. Hay un solo Evangelio y debemos vivir en comunión de la fe, en comunión de la doctrina, en comunión de el amor, de la caridad. Por eso, al final dice el apóstol, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Y entonces cuando compartimos con los pobres, cuando nos preocupamos de los pobres, cuando trabajamos para ayudar a los más pobres, entonces estamos viviendo un aspecto esencial
del Evangelio. Esta comunión que nos hace estar participando de la iglesia, que es una sola. Y esta participación que nos hace ser también evangelizadores. Nos decía el Papa San Juan Pablo II, necesitamos hacer una nueva evangelización. No porque va a ser un nuevo evangelio, es el mismo evangelio que la iglesia viene predicando a lo largo de estos 21 siglos. La novedad de la evangelización, nos decía el Papa, tiene que ser nueva en su ardor, que de veras sintamos pasión por llevar el evangelio a los demás. Nueva en su expresión, no el contenido de la fe, sino la expresión de la fe. El modo como hoy estamos hablando, la gente de este tiempo, allí debe en ese estilo de hablar, debemos de llevar el evangelio, ¿no? Con esos modos en que hoy hablamos. Y finalmente, nueva en sus métodos. O sea, tenemos que buscar la forma nueva de llevar el evangelio a los demás. Ahorita la pandemia nos ha lanzado más a usar de estos medios de comunicación para seguir llevando el evangelio. Entonces, tenemos que seguir anunciando, y todos los bautizados debemos anunciar este evangelio, siempre en comunión con los apóstoles, con nuestros obispos. Vamos a pasar a la oración. Este momento en que la palabra de Dios nos hace hablarle a Dios. ¿Qué queremos decirle a Dios? Movidos precisamente por este evangelio. Voy a prescindir de la lectura del texto y a entrar directamente en la oración. Padre bueno, quiero agradecerte en este momento que tú nos has dado a la Iglesia, esta comunidad de creyentes en tu Hijo Jesucristo. En ella nos has dado el bautismo, que nos ha hecho hijos tuyos, y también en esta Iglesia nos has dado los demás sacramentos que nos santifican. Gracias porque la Iglesia sigue anunciando el Evangelio, y a nosotros nos ha llegado este Evangelio y está transformando nuestra vida. Gracias porque esta Iglesia la conservas en la unidad, signo inequívoco de que tú estás presente en medio de la Iglesia. En algunos momentos podemos expresar nuestro modo de pensar diferente, nuestras maneras de actuar también diferentes, pero siempre tu Espíritu Santo nos va conduciendo a mantener la comunión. Gracias porque nos haces vivir en la Iglesia que es una sola, la única Iglesia de tu Hijo Jesucristo. Esta Iglesia movida por el Espíritu Santo. Gracias porque al darnos el don del bautismo, quisiste participarnos de la misión para anunciar tu Evangelio. Y hoy lo seguimos anunciando, de 1000 formas. Hoy quiero agradecerte especialmente el anuncio del Evangelio que van haciendo todas las personas que están acompañando a nuestros hermanos enfermos.
para la mayoría de ellos es su trabajo profesional. Pero quienes tienen conciencia de que en su profesión siguen anunciando el Evangelio, están haciendo presente este Evangelio de salvación a quienes están sufriendo, a los familiares que están acompañando a los enfermos. Son tantas y tantas personas que hoy están anunciando este Evangelio, no solo con palabras, más con su testimonio de vida, con su servicio en la caridad. Son tantas personas que se preocupan de quienes hoy son pobres, pobres de salud, pobres de servicios, pobres para ser atendidos, y los atienden con amor, con generosidad. Son tantas las personas que ahora están viviendo jornadas laborales larguísimas, con mucho cansancio, pero no desisten porque saben que están poniendo su granito de arena en favor de la humanidad, porque están haciendo presente el Evangelio. Gracias por tantas personas que de este modo están anunciando el Evangelio. Ayúdanos, Padre bueno, a mantenernos siempre en la unidad de la fe, que no nos dejemos llevar por ideas un tanto novedosas, pero que nos hacen alejarnos del verdadero y único Evangelio. Que ninguno de nosotros vayamos en algún momento a caer en la tentación de querer decir las cosas como a mí se me ocurren, como yo las puedo entender, y desvirtuar el Evangelio. Que seamos fieles a la enseñanza que la Iglesia nos ha comunicado. Que nos preocupemos de conocerla cada vez más, de profundizar en ella. Que podamos mantener la unidad por la vivencia de los sacramentos, porque en los sacramentos nos comunicas tu vida, tu gracia, y que cuidemos de acercarnos a los sacramentos. Que podamos también cuidar de la unidad obedeciendo a nuestros pastores, manteniéndonos en comunión con las iglesias. Que luchemos por superar las divisiones, las rupturas. Al contrario, viviendo en la unidad, que siempre nos mantengamos fieles a nuestra iglesia. Padre, gracias porque nos llamas a ser parte de la iglesia y a llevar el Evangelio a los demás. Cuenta con nosotros, Padre bueno. Vamos ahora a pasar a la contemplatio. Tratamos de hacer una mirada sapiencial de nuestra realidad y, contemplando el misterio de Dios, nos miramos a nosotros mismos para preguntarnos ahora, a la luz de esta palabra de Dios, ¿qué conversión nos pide el Señor? Conversión de la mente, del corazón y de la vida. Quiero, para hacer esta contemplación, compartir esta catequesis del Papa Francisco que dirigió el miércoles 25 de noviembre del año pasado, 2020. Es la catequesis 16 sobre la oración y la llama así la oración de la Iglesia naciente. Dice el Papa: Queridos hermanos y hermanas,
Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los Hechos de los Apóstoles nos devuelven la imagen de una iglesia en camino, una iglesia trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí 4 características esenciales de la vida eclesial: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero; segundo, la custodia de la comunión recíproca; tercero, la fracción del pan; y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración. Es el momento de unirnos nosotros a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. En la Eucaristía es Él. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación, tenemos que preguntarnos cómo en esta situación están estas 4 coordenadas: la predicación, la búsqueda constante de la comunión fraterna, la caridad, la fracción del pan, es decir, la vida eucarística, y la oración. Cualquier situación debe ser valorada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado, la Iglesia no es un grupo de empresarios que van adelante con esta nueva empresa. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús nos ha enviado para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración siempre. Y todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad se equivoca de camino porque piensa que hace iglesia en mítines, como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría que piensa ese, el otro. Esto es como un sínodo, un camino sinodal que nosotros debemos hacer. Yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde el amor comunitario? ¿Dónde la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, un partido político, mayoría, minoría. Los cambios se hacen como si fuera una empresa, por mayoría o minoría.
pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está precisamente garantizada por estas 4 coordenadas. Para valorar una situación, si es eclesial o no es eclesial, preguntémonos si están estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía, la predicación, cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas. Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bonita asociación humanitaria, de beneficencia, bien, también un partido, digamos así, eclesial, pero no está la Iglesia. Y por esto la Iglesia no puede crecer por esas cosas. Crece no por proselitismo, como cualquier empresa, crece por atracción. ¿Y quién mueve la atracción? El Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es lo que atrae a Jesús, ahí no está la Iglesia. Hay un bonito club de amigos, bien, con buenas intenciones, pero no está la Iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la Iglesia son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre, también para nosotros hoy, perciben que la historia del encuentro con Cristo no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él, todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor, el don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el Catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su Iglesia orante, conduce a ésta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresan el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de la Iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la Iglesia. Recordad a Jesús. Jesús mismo lo ha dicho. Él os enseñará y os recordará. La misión es recordar a Jesús, pero no como un ejercicio mnemotécnico. Los cristianos, caminando por los senderos de la misión, recuerdan a Jesús haciéndolo presente nuevamente, y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios que ama a cada hombre, ese Dios que desea que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos. Y Jesús, todo muro de separación, y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz. Es decir, Él es el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús ha hecho la unidad. Así la vida de la Iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración, tanto comunitaria como personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor de Jesús surcan los mares, enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor, esta es la raíz mística de toda la vida creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia.
El Espíritu anima todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la adoración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Tenemos que retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar. En silencio. La oración de la adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como principio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Pues con esta catequesis los invito a que consideremos ahora el último paso de la Lección Divina, que es la acción. ¿Qué acciones concretas puedo hacer o qué acción concreta puedo hacer para vivir esta conversión de la mente, del corazón y de la vida? Un propósito concreto que podamos hacernos. No olvidemos, este tiempo de la Cuaresma nos invita precisamente a trabajar sobre aspectos muy concretos. Uno de ellos es la oración. El Papa nos ha invitado a ello. Entonces, pues, formula tu propio compromiso en el que puedas llevar a la vida cotidiana esta palabra que hoy nos ha congregado. Yo quiero renovar mi compromiso de vivir en comunión con mi obispo, con mis hermanos sacerdotes, porque formamos un solo presbiterio y cada uno tenemos una tarea que nos ha encomendado el arzobispo, pero juntos la vamos realizando. Entonces me comprometo a renovar mi comunión con el señor arzobispo, mi comunión con mis hermanos sacerdotes y mi comunión con el pueblo de Dios, especialmente con quienes voy tratando todos los días. Esforzarme por vivir siempre en comunión, obviamente sostenido por la oración, por la Eucaristía, por la palabra de Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios por esta lección divina que hemos podido realizar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque una vez más nos has dado la luz de tu Espíritu Santo para poder comprender el sentido de las Escrituras Sagradas, poder entender también qué nos pides en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos llevar a la práctica estos compromisos que cada uno de nosotros hemos asumido a la luz de tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y somos una sola iglesia.